Estamos en esta herramienta bastante interesante eh, y la vamos a empezar a manejar. Ya hemos visto un poco de sus conceptos teóricos. Les he dejado un instalador. Espero que funcione en la mayoría de los casos. Ya no he revisado bien el tema de los celulares, eh, pero eh, lo voy a volver a revisar y si no hay, pues vamos a tener que utilizar una herramienta de edición de video y vamos a tener que asemejar algo el trabajo. O sea, la idea es dar el chance a cualquiera de ustedes, aunque no tuviese la herramienta. Y eso bien saben, la idea es esa, ¿no? Por eso es que se acepta otras herramientas igual que normalmente ustedes las saben ir manejando y bueno, y esa es la idea, ¿no? Con todo esto, ¿ya? Bien, un poco ya estábamos entrando a la herramienta, ya habíamos explicado algunos detalles más que todo sobre la interfaz gráfica de la herramienta, ¿ya? A ver, vamos a entrarnos a After Effects, ¿ya? Entonces, normalmente esta es esta herramienta. Bueno, toda herramienta tiene sus pros y sus contras, no se olviden, ¿ya? Y en todo caso, el que la sabe manejar, pues la maneja y puede hacer y puede realizar bastantes cosas interesantes con las herramientas, ¿no? Y el que no, pues ni modo, pues no, hay que seguir practicando seguramente para poder manejar cada vez mejor las herramientas, ¿no? De eso se trata toda la carrera, si se han dado cuenta, tienen bastantes herramientas que tienen que ir aprendiendo y tienen que ir manejando, ¿ya? Entonces, esta es la interfaz, tiene igual, ya saben, su parte de trabajos, pueden configurar sus ventanas. Aquí, por ejemplo, les dice, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres abrir un nuevo proyecto o quieres crear uno nuevo? Vamos a abrir uno nuevo, ¿no? Vamos a abrir uno nuevo. Pero fíjense, el proyecto nuevo ahorita está sin título. Y normalmente lo que tenemos que empezar a hacer es a crear una nueva composición, ¿ya? Una nueva composición. A ver un ratito aquí. Ya, esto lo vamos a traer aquí. Ya, vamos a abrir, fíjense. Y nos sale esta ventanita, ¿no? Donde normalmente, donde nos da, fíjense, el nombre de la composición. Yo puedo cambiarlo desde aquí o puedo cambiarle desde el otro lado, cuando ya está creado también puede ser renombrado esto ya. Entonces no hay ningún problema al respecto. Toda esta información, ¿no? Por defecto nos viene, fíjense, en 1080 por 24 frames, ¿no? Que es HD, ¿ya? Entonces, pero fíjense, hay diferentes formatos en los cuales podemos trabajar. Vamos a trabajar directamente en HD. Si estamos haciendo videos para Instagram y demás y queremos cambiar los tamaños, lo podemos hacer aquí, ¿no? Entonces, estos cambios lo hace proporcionalmente, ¿no ve? Bajas y baja en el otro, ¿no? Pero si no quieren que sea proporcional, lo desbloquean esto y vas a cambiar aquí y vas a tener todo, ¿no ve? O sea, vas a poder crear entonces composiciones de diferentes tamaños, aunque no proporcionales, ¿no? Pero eso es una decisión que cada uno va a tomar, ¿no? Lo demás vamos a ir dejándolo por defecto, como en algunas cosas, ¿ya? Y las vamos a ir revisando poco. Igual el color de fondo lo vamos a dejar en negro, ¿no? Entonces lo voy a dejar con este nombre y lo voy a cambiar ahí dentro. Comp 1 dice, ¿no? Entonces, fíjense, se nos abre esta ventana, ¿ya? Aquí está entonces la composición. Aquí vamos a previsualizar todo lo que vamos a ir haciendo. Yo le he puesto un fondo negro, o sea, va con un fondo negro, solo que está activado aquí una opción, fíjense, esta opcioncita que está con rojito que le estoy marcando. Ahí que dice conmutar cuadrícula de transparencia, fíjense. Si yo desactivo eso, se ve el fondo negro. Puedo trabajar con el fondo negro o puedo trabajar con transparencia, sin ningún problema. ¿Ya? Puedo, fíjense, agarrar y ajustar, ¿no? Ahorita está ajustado, pero puedo reducir, fíjense, la pantallita de previsualización a lo que yo necesite, a lo que yo requiera, ¿no? Puedo dejarlo en un 100% también, ¿no? Aquí donde está, no, pero eso no es tan complicado en sí, ¿no? O lo que normalmente mejor es que se ajuste, ¿no? Que se ajuste al 100%, digamos, ¿ya? Para poder trabajar, ¿no? Entonces hay algunos detalles más
que está. Fíjense, aquí se ha creado la composición. ¿Cuántas composiciones yo puedo crear? Puedo crear varias composiciones, ¿ya? Entonces, si yo quiero cambiar el nombre de esta composición, seguramente, fíjense, no es como, bueno, también, fíjense, si ustedes hacen clic derecho, aquí tienen cambiar de nombre, ¿no? Cambiar nombre. Pero ustedes pueden agarrar y hacer enter directamente y les habilita la opción para poder cambiar de nombre. Mi primera composición. Más largo, ¿no? Composición. ¿Ya? Ahí está. Entonces, enter lo dan y ya está. Se ha cambiado el nombre. Fíjense, esta primera composición está aquí, ¿no? O sea, vamos a ir creando más composiciones y van a ver, van a ir apareciendo ahí. Normalmente esto trabaja como si fueran capas. Ya vamos a ver, el concepto de capas que hemos visto en Adobe Illustrator se va a manejar un poco en todo este camino o en todo esto de lo que vamos a ir haciendo. Entonces, ya sabemos que aquí está nuestra composición, sabemos un poquito aquí el tema de la previsualización, ya. Tenemos aquí algunos otros elementos, fíjense, bastante interesantes. Normalmente yo le digo márgenes seguro para título y acción, ya. Esto se ve mejor cuando está sin transparencia, fíjense. Quiere decir que en esta parte es donde normalmente deberíamos trabajar lo más importante, es lo más visible. ¿Ya? El video más visible está en ese lugar. No quiere decir que no nos podamos pasar, nos podemos pasar a estos lugares y demás, pero si vamos a mostrar algo y queremos que realmente se vea, tendría que ser en todo este lugar, ¿no? Entonces, por ahora lo vamos a desactivar, fíjense. Ah, no, aquí es. Chin, chin, ¿no? Clic y se desactiva sin ningún problema. Lo podemos dejar en transparente, ¿no? Y de esa forma podemos ver este tema fíjense, de ventana emergente de resolución. Ya es un tema bastante importante. Eso va a depender mucho de los recursos que tengas. Ya, completa, mitad, tercio, o sea, va reduciendo. Si no tienes muchos recursos, hay que ir reduciendo ya la calidad de la previsualización. ¿Ya? Y seguramente de inicio vamos a hacer pequeños ejemplos con objetos sencillos la animación y no va a haber ningún problema. Normalmente estaba por defecto. Vamos a ver si es necesario en algún momento bajar la resolución. Lo vamos a realizar, lo vamos a hacer sin ningún problema. ¿Ya? Entonces ahí tenemos eso. Después poco a poco vamos a ir revisando algunos otros detalles más. ¿Ya? De inicio, fíjense, en esta parte, en esta composición que he creado, mi primera composición está aquí, entonces aquí vamos a empezar a trabajar y a poner las capas de mi primera composición. ¿Ya? No es tan complicado en sí, parece un monstruito, ¿no? Fucha, con tantas cosas y demás, uno se asusta. Y la verdad cuando ve la primera vez se asusta, ¿no? Poco a poco vas a ir conociendo cada uno de las opciones que tenga y te vas a ir adecuando y habituando a la herramienta, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacer clic derecho, fíjense, sobre este recuadro, clic derecho sobre este recuadro, clic, y aquí hay nuevo, y normalmente podemos crear todos este tipos de cosas. Vamos a empezar a crear con capa de formas. ¿Ya? O sea, vamos a crear formas. Las formas son las mismas que existen en Illustrator o en Photoshop. Las circunferencias, las elipses y demás cositas. Las elipses, los cuadrados, rectángulos, estrellas y demás cositas. ¿No ve? Podemos desde aquí poner o desde aquí donde está, no, en menú, aquí desde capa, fíjense, nuevo, aquí está. Entonces, normalmente casi siempre nos dan diferentes opciones, ¿ya? Nos dan diferentes opciones. Un poquito está fallando ya un ratito, por favor. No quiere desactivar mi pizarra. Ya, debe ser que está absorbiendo muchos recursos. Inge, una consulta, yo también tuve este problema que cuando ya estaba haciendo el tema, digamos, de las créditos y del oso, del poner así las letras, se me ha empezado a lentear, no podía haber reiniciado ni aún así, no, ¿por qué es el problema?
Es cuestión de recursos, ¿ya? No sé cuánto tendrás en recursos, sin embargo, son herramientas que consumen mucho. Fíjense, es primera vez que se me está haciendo en esta herramienta, porque ya lo he manejado, y debe ser porque estoy grabando también, y el grabar igual consume bastantes recursos, ¿ya? Y ahorita no quiere reconocer, o sea, no hay, o sea, tendríamos que aumentar tal vez cuánto en RAM tendrás, eso habría que verificar Yo y tengo 32 de RAM, 2 gigas de video. Mm, tal vez habría que revisar. Mi procesador es de séptima generación, un iCore i3. Ah, ya está, reaccionado recién. Habría que ver, No, así se estimado, le pero envía. sí, lo voy a bajar un poco aquí el tema de la resolución a la mitad ya y voy a ver si voy a poder utilizar si ha reaccionado ya. Entonces, habría que analizar un poco el tema de tu equipo. Fíjense que acaba de suceder en el mío, o sea, se ha lenteado, pero bueno, tal vez es un tema de que hay que monitorear y ver qué cosas nos está consumiendo recursos y ver de matar esos procesos, ¿no? Antes de utilizar la herramienta, ¿ya? Pero, a ver, lo podemos tratar de revisar después, ¿ya? A ver, entonces estamos aquí y estábamos en la parte de crear una capa, ¿no? Entonces voy a venir y aquí fíjense capa de formas o mejor por aquí, ¿no? Nuevo capa de formas, ¿no? Fling, se crea mi primera capa de formas, fíjense, aquí está, ¿no? Es como cualquiera de las capas que hemos aprendido a crear en Adobe Illustrator o Adobe Photoshop, ¿no? Donde hay capitas, se ha creado una capa donde yo puedo crear los objetos. ¿Qué objetos? Fíjense, aquí igual tengo esta barra de herramientas donde yo puedo seleccionar algunas herramientas que normalmente tengo. Fíjense. Entonces, si yo hago clic sostenido aquí izquierdo, me salen las herramientas. ¿Ya? Primero vamos a trabajar, por ejemplo, con un círculo. Si ustedes se acuerdan, fíjense aquí igual está el relleno, el trazo, algo similar a lo que alguna vez ya habíamos manejado, ¿no? Entonces tenemos el relleno donde normalmente, fíjense, puedo agarrar, ¿ya? Y hago esto, ¿no? Puedo dibujar la circunferencia, fíjense, pues lo voy a hacer control Z, puedo agarrar con la tecla Shift, ¿se acuerdan? Para que sea una circunferencia, ¿no? Perfecta, ¿no? Porque si no hago eso, fíjense, puedo crear elipses. Pero si aprieto la tecla Shift, me lo crea circunferencia. Entonces, lo vamos a dejar de ese tamañito. Fíjense, estoy creando una circunferencia sobre la capa esta, ¿no? Fíjense, capa de formas. ¿Ya? Ahora, fíjense, ya he creado, desde aquí puedo manejar el relleno, o sea, podría cambiar, ¿no? El relleno al color que yo quiera, fíjense, similar a lo que sabemos manejar. Incluso el trazo, ¿no? Podemos ir cambiando el trazo, ¿no? Entonces, aquí es, ¿no? Aquí es el trazo, entonces fíjense, aceptar, ¿ya? Herramienta de seleccionar y ahí está. Entonces, no hay problema del color, ¿ya? Y yo puedo mover esto, fíjense, yo puedo mover esta mi circunferencia, ¿ya? Donde yo quiera, con el mouse haciendo clic, pero estoy con la herramienta de selección, ¿no? Entonces eso ya saben, la herramienta de selección es para mover donde yo quiera. Ahora, a esta capa, fíjense, a esta capa yo le voy a cambiar de nombre. Capa de formas, dice, ¿no ve? Entonces yo le voy a dar Enter aquí, fíjense, y le voy a cambiar y le voy a poner circunferencia. Entonces con Enter, no se olviden. Enter de nuevo, fíjense, he escrito mal, circunferencia, dice, ¿no ve? Entonces ahí está, circunferencia, fíjense. ¿Qué tiene? Fíjense, estas, aparte, o sea, estas mismas propiedades, fíjense, las tiene aquí, ¿ya? Si se acuerdan, fíjense, aquí hay de transformar, tiene uno la posición, fíjense, yo puedo mover la posición en el eje X, bueno, Y primero, arriba, abajo, puedo mover en el eje Y, fíjense, izquierda, derecha, ¿no? Puedo, escalarmente puedo hacer crecer, fíjense, en escala, ¿no? O mantener, ¿no? O sea, en su escala al 100% que ha sido creado originalmente, ¿ya? Puedo rotar, fíjense, puedo rotar. Entonces, fíjense sobre qué está rotando. Aquí hay un elemento, ya que es el punto de anclaje, ¿ya? Ese punto de anclaje puede ser movido por si acaso, ¿no?
¿Con qué? Con esto justamente, herramienta panorámica trasera, punto de anclaje. Si yo activo esta opción, fíjense, si yo activo esta opción, clic, yo puedo mover el punto de anclaje de esa circunferencia, lo puedo centrar. Hay algunos plugins que me ayudan a hacer automático ya todo ese trabajo. Entonces, puedo hacer eso, fíjense, y llevarle aquí, digamos. Voy a poner de nuevo esta herramienta para anclar, fíjense, aquí está. Y lo puedo llevar, por ejemplo, aquí a la parte superior, aquí lo estoy trayendo, fíjense, ahí cito. Y fíjense, cuando yo haga rotar sobre ese eje va a rotar, fíjense, cuando yo haga rotar, fíjense, sobre ese eje está rotando. Ah, eso es interesante, ¿no? Ese es sobre el eje sobre el cual está rotando. Sobre ese eje va a moverse normalmente la posición en X y en Y, fíjense, sobre ese eje se va a mover, ese es su eje, ¿ya? Y esa es la idea, entonces, ahora lo pueden mover, ¿no? Nuevamente tendríamos que tener esa herramienta de punto para encontrar el punto medio de esto. Normalmente hay un plugin que no lo tengo instalado, que voy a ver la posibilidad de instalarlo después. Sin embargo, esa es la idea con este punto de anclaje, ¿no? Que yo lo puedo llevar donde quiera y sobre eso normalmente vamos a poder manejar la figura. Ahora la figura tiene otros elementos, o sea, ya saben estos, ¿no? Estos elementos, posición. No se olviden, ¿ya? Estos elementos se acuerdan en Premiere, normalmente estos elementos nos sirven para animar. Sabemos animar en Premiere, vamos a hacer casi lo mismo para animar aquí en After Effects. ¿Ya? Entonces, pero sin embargo, lo primero es eso, ¿no? Mover la figura de izquierda, derecha y demás cositas. Además que una elipse, fíjense, tiene otras propiedades más aquí, ¿ya? Otras aquí. Bling, yo lo abro esto y fíjense, tiene lo que está aquí, el trazo y el relleno. El relleno normal, dice, ¿no? Entonces hay diferentes, no, aquí, no, aquí, fíjense, tiene más opciones el relleno, ¿no? Aquí igual está, y puedo cambiar el color, no solamente desde arriba. Normalmente las aplicaciones que son bastante buenas te dan la posibilidad de que tú puedas llenar, ¿no? Puedas hacer este trabajo, ¿no? De diferentes lugares puedas hacer eso, ¿no? La opacidad, fíjense, normalmente, esto es en el relleno, ¿no ve? Transparencia, opaco y demás cosas, ¿no? Entonces ahí está, pueden hacer eso. Y algunas cosas que las vamos a ir manejando después. Está el trazo igual, bastante interesante, está de color rojo, igual si quieren lo cambian, ¿no? No hay ningún problema. Podemos cambiar, digamos, el trazo. Igual tiene opacidad el trazo, ¿ya? Después, aquí tiene algunas animaciones, pero aquí tiene unos guiones. Fíjense, es algo bastante interesante. Esto puede hacer crecer, ¿no? No se olviden de eso. Ya para ver un poquito mejor, simplemente. Ya, fíjense, aquí voy a agarrar y voy a añadir estos guiones, ¿no? Guiones, clean, ¿no? Ahí están los guiones. Y fíjense qué es lo que ha hecho a mi circunferencia. Lo bajaremos nomás. Entonces podemos hacer un montón de cosas. No lo voy a quitar nomás. Fíjense. Ya podemos quitar diferentes de estas opciones. Ya diferentes podemos eliminar. Por ejemplo, el trazo lo he eliminado. Control Z. Suprimir le he hecho, ¿no? Clic derecho. Seguramente aquí hay. No, no hay para borrar. Pero si yo presiono la tecla suprimir, se borra este trazo y fíjense se va a borrar ahí igual, ¿no? Que es el contorno, ¿no? El borde. Si lo he borrado y lo quiero poner, no hay mucho problema. Pueden ponerlo desde aquí, fíjense, trazo. Ya, agregar, trazo le dicen y lo va a agregar un nuevo trazo. Ya, a ver, pero se ha agregado aquí abajo, control Z, aquí queremos agregar, aquí trazo, ¿no? Ahí está, donde estaba, ¿no? Y ya a partir de eso yo ya puedo hacer las modificaciones. Está blanco el trazo, entonces podemos ir cambiando, ¿no? Entonces fíjense, podemos ir, la anchura está en 2, podemos un poquito más para que se note. Ahí está. Lo he borrado y lo he añadido el trazo, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, ahí está, fíjense, la figura, ¿no? La elipse en sí, ¿no? Ahí está. Eh, yo puedo agregar nuevas figuras aquí, ¿ya? Podría agregar aquí mismo otra figura, pero no es aconsejable, ¿ya?
¿Qué vamos a hacer? Fíjense, voy a agregar otra nueva, fíjense, clic derecho, nuevo, capa de formas, ¿ya? Entonces, en este caso voy a cambiarle el nombre y voy a crear rectángulo, rectángulo, ¿ya? Voy a crear un rectángulo, entonces me vengo aquí, clic sostenido un ratito izquierdo y selecciono la herramienta de rectángulo pero con redondeados, ¿ya? Entonces yo de esa forma, fíjense, voy a crear este rectángulo así, ¿ya? Voy a crear, entonces voy a cambiarle un poquito los colores, desde ahí puede ser o puede ser desde aquí abajo igual, ¿no? No se olviden que igual aquí el rectángulo, fíjense, tiene el relleno y lo puedo cambiar igual de aquí, ¿no? Ahora puedo ir a absorber para que sea con el mismo color, ¿no? He absorbido, han visto la tinta para que sea el mismo color, digamos, los dos objetos, ¿ya? Y incluso el borde, ¿no? Estamos en relleno, me voy a ir al trazo y le voy a decir que quiero este mismo color de borde, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, son cositas que normalmente se van utilizando en el tema de Photoshop Illustrator, pero fíjense el tema de las capas, ¿ya? Fíjense aquí, esto voy a hacer. Tengo el rectángulo, ya que está encima de la circunferencia. Si yo quiero que la circunferencia esté encima del rectángulo, agarro sobre aquí, sobre la escritura y lo llevo hacia arriba, fíjense. Entonces, ahora, si se han dado cuenta, la circunferencia está arriba del rectángulo. ¿Ah? Entonces, eso es bastante interesante, ¿no? Y puedo crear de esa forma algunos elementos más. O sea, vamos a crear un hito más y de ahí la siguiente sesión le vamos a empezar a dar una serie de animaciones. Y ya, a ver, una más vamos a crear. He creado una nueva más. Esto va a ser línea, ¿ya? Una línea voy a crear. Esta línea, fíjense, la voy a hacer con la pluma. Fíjense. Normalmente la pluma, fíjense, se maneja así, ¿no? ¿Ya? Se puede manejar así, fíjense, entonces normalmente va a dar la sensación de que tiene un fondo. Ese fondo se puede quitar, ahorita lo vamos a probar, ¿ya? Lo vamos a dejar como línea nomás, ¿ya? Entonces de aquí hasta aquí, digamos, ¿ya? Entonces tengo una línea más, entonces ahí. Y aquí fíjense, tenemos diferentes opciones. Esto un poquito lo vamos a hacer crecer hasta el 50%. A ver, pero sin embargo podemos hacerlo crecer para que se vea así un poquito mejor. ¿Ya? Entonces yo tengo diferentes opciones aquí en la línea. ¿Ya? Eh, a ver, tengo las mismas posiciones que son escala y demás. Y tengo además los trazados. ¿Y dónde está aquí? Debe estar punto de anclaje, sesgar. No, aquí en trazo es trazo. Fíjense, el fin de la línea yo lo puedo manejar. Fíjense, primero tal vez en lo que es, porque este es el trazo, podría aumentarle, ¿no? El tema de, ¿dónde está? El tema del ancho, fíjense un poquito tal vez, podría hacerle más ancho, para que vean un detalle, digamos, yo voy a agarrar y le voy a decir que el fin sea redondo, fíjense, redondito, o sea, tengo diferentes opciones, son un montón de opciones, o la proyectante, ¿no? Que le hace un poquito más largo de los puntos, ¿no? Entonces, redonda, no, control Z, no, aquí, este es, ¿no? Y lo podemos mantener ahí, pero normalmente es más bonito tal vez que sea redondo, porque es una sola línea, ¿no? Ahora la línea, no quiero crear más líneas, ¿ya? Entonces me vengo a la herramienta de selección y aquí creo que se han ido creando más. Estas, por ejemplo, como he ido creando algunos puntos más extras, se han ido creando, pero los voy a quitar, ¿ya? Solo lo mejor es que en en una capa tengamos solamente una figura. Eso es lo mejor, ¿ya? Eso es una de las mejores prácticas que podemos hacer. Le voy a cambiar el color del trazo igual y lo voy a poner, ¿dónde está? Eh, un color negro, ¿ya? Para que se parezca una línea, así. Porque los voy a empezar a animar a estos elementos, ¿ya? Y
y van a empezar a crecer y van a empezar a moverse. Eso va a ser lo inicial, digamos, de todo lo que vamos a hacer. Estas capas, digamos, para ir cerrando, digamos, esta sesión, se pueden cambiar de colores, fíjense. Entonces, esta capa que sea verde, esta capa que sea, no sé, amarillo y esta capa que sea o que se quede de ese color, ¿no? Cada capa igual, ¿se acuerdan? La podemos, ¿no? La podemos ocultar. Están los ojitos para poder ocultar, ¿no? Fíjense entonces, puedo ver solamente ese objeto presionando esta opción, todo lo demás lo oculta. Bastante interesante, ¿no? Quiero trabajar solamente con este objeto, clic, listo, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Quiero trabajar solamente con este objeto, clic, ¿no? Los puedo bloquear para que no se muevan de ahí y los manipule y los maneje con el candadito, ¿no? Ahí está, ¿no? Y estas opciones las vamos a ir revisando a medida que vayamos dándole animación a estas figuras. Lo primero es esto, ¿no? Que tenemos que aprender. Y con lo que vamos a hacer la siguiente sesión, animar, vamos a hacer una pequeña práctica de algunas figuras que ustedes van a empezar a animar con la herramienta. ¿Ya? Bien, ahí vamos a cerrar esta